Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Les damos la bienvenida a esta nueva clase de este curso de APDH y género. En este caso tenemos compañeras que nos van a hablar de los pueblos originarios, las comunidades y las violencias. Un excelente grupo de compañeras en estos paneles. Tengo el orgullo de conocer en persona alguna. Así que mi nombre es Leticia Campodónico, soy de la regional de Bariloche. Así que en este momento les voy a presentar a la primera expositora, que es Seila Pérez, hija de la nación guaraní, militante feminista y por los derechos humanos, de formación educadora sanitaria, integrante del CISEN, un Centro de Investigación Social y Educativas del Norte Argentino, integrante autora de la revista Saberes, que son medicina, y presidenta de la Junta Promotora APDH Salta. Las dejo con ella. Un gusto, compañera. La palabra es tuya. Muchas gracias, Leticia, por la presentación. Bueno, voy a dar un saludo en mi lengua materna. Karuma Secarareta, Opaeteba. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todos los hermanos de sus territorios y a todos los presentes en este quinto curso de la formación de formadores de género y derechos humanos. En esta instancia quiero compartir con ustedes el pensamiento de Julieta Paredes. Voy a empezar antes de poder relatar algunas experiencias en territorio sobre la violencia que padecen nuestros hermanos y hermanas en sus comunidades. Hilando el feminismo comunitario es una perspectiva política y epistemológica alternativa frente a las formas tradicionales del feminismo. Se origina y practica dentro del pensamiento contemporáneo del sur. En este sentido, Julieta Paredes nos invita a reflexionar sobre una producción teórica a partir de tres ejes de análisis. El primero muestra el vínculo entre el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, con el fin de proponer una ruta de acción política desde el feminismo comunitario que unifique las estrategias de lucha ante esta triangulación de dominación. El segundo presenta las discusiones y crítica de los feminismos eurooccidentales al cuestionar su vinculación con el sistema capitalista y la condición de superioridad que aquellos asumen con respecto a los feminismos del sur. El tercero sitúa el proyecto emancipador del feminismo comunitario como una alternativa epistémica comunitaria, como una alternativa epistémica que retoma el concepto de comunidad. Esto le permite a la autora evidenciar la condición de dominación sobre la naturaleza impuesta por el sistema de producción capitalista para salir de la relación dicotómica jerarquizada entre hombres y mujeres y proponer la comunidad como un cuerpo político transformador. ¿No? Esta es una teoría de la autora, ¿no?, que nos invita a reflexionar sobre lo que acontece en nuestros territorios. Como el tema es sobre la violencia que padecen los pueblos indígenas, no solo en el norte de Salta, donde me encuentro, sino en todos los espacios, en todo la Via Yala, ¿no?, en nuestro territorio hoy llamado Argentina. En estos últimos tiempos, como junta promotora de la APDH,
estuvimos acompañando a hermanos y hermanas que han padecido todo tipo de violencia, ¿no? Que ya hemos estudiado los tipos de violencia, no, creo que no hace falta nombrarlas, porque las conocen, pero en lo que más se ha visibilizado en los territorios es la violencia institucional, ¿no? De parte de la policía, la inaccesibilidad al sistema de salud, donde la discriminación, el racismo, se manifiesta permanentemente cuando las familias de las comunidades asisten, ¿no? Para poder acceder a una atención en el sistema de salud, llámese a la municipalidad, acción social, donde necesitan un servicio. En las escuelas también han manifestado por el tema de la discriminación. Y así sucesivamente, en muchas instituciones. En este último tiempo se han vivido desalojos violentos, ¿no? Que ha afectado fuertemente, sobre todo a las mujeres, a los niños y a las niñas. Se han vulnerado derechos. Y claramente se ve un Estado ausente. Si mencionamos la violencia de género, cuando las mujeres en los territorios, digo que se ve un Estado ausente porque no hay acceso a la información. Si nombramos la violencia de género, las mujeres no tienen acceso, no saben, o sea, cómo hacer la denuncia. Si se animan, no le dan curso de denuncia. También hemos tenido en estos últimos tiempos, que ha sido una noticia que ha recorrido, ¿no? Todos los medios de comunicación, niñas madres, la inaccesibilidad a la educación sexual integral dentro de las escuelas, del sistema educativo. También en la educación no formal no se visibiliza, no hay un Estado presente con esas herramientas de educación. Bueno, y así muchas de las violencias que ejercen nuestros pueblos originarios acá en el norte de Salta, a derechos fundamentales, que es el acceso al agua segura. Hace 2 días estuve en territorio muy adentro, muy al monte. Hace 15 días que no tienen una gota de agua. Entonces, no tienen acceso a una alimentación digna. Si no hay acceso a ese bien elemental que es el agua, no hay salud, no hay una buena alimentación, ¿no? Y después se habla de que los pueblos indígenas no valoran lo poco que por ahí en esos programas dibujados de políticas públicas, ¿no? Con entrega de bolsones, que tampoco es una alimentación digna, ¿no? Entonces son muchas las vulneraciones de los derechos en los territorios.
en estos momentos hay un grupo de hermanos y hermanas que estuvieron manifestándose, que salieron de la marcha desde los territorios hasta Buenos Aires, ¿no? Para ser escuchados. Que ahí estuvo presente la PDH acompañando los reclamos. El primer reclamo es garantizar el derecho al territorio, a la tierra y el territorio. Decía uno de los hermanos, si no tenemos tierra y territorio, no vamos a poder acceder a otros derechos sociales, como es la educación, como es la salud, las viviendas. No vamos a poder acceder tampoco a... Hay hermanos que no tienen DNI. Entonces, pero primer derecho fundamental que se valora es, digamos, que se garantice, ¿no? Ese derecho al territorio. Porque diariamente están avanzando con los territorios, están avanzando los terratenientes, las empresas. Cuando Julieta Paredes habla de este capitalismo, ¿no? Feroz, hay un hambre por los territorios desde una mirada comercial, desde un modelo económico extractivista. Entonces, esa es la realidad de los territorios. Ese tipo de violencia, ¿no? Desde el capitalismo. Se están fumigando los territorios, están contaminando el suelo, el aire y todo lo que habita en los espacios donde se desarrolla la vida cotidiana, donde en los territorios está la medicina ancestral, donde está la alimentación, donde están los bienes para construir las viviendas, donde están las lagunas para ir a pescar, ¿no? Entonces, todo ese tipo de violencia que viene, que son factores, ¿no? Determinantes. Entonces, es muy desolador lo que se ve en los territorios acá en el norte de Salta. Sobre todo en este lugar donde me encuentro, en Tartagal. No hay políticas públicas claras desde la participación de los pueblos indígenas. Tampoco se establece la consulta previa, libre, informada para cualquier actividad que se realiza en los territorios. Hoy están asfaltando una ruta, la ruta 86, desde el centro de Tartagal hasta Tonono, que son 40 kilómetros. Cuando les pregunto a los hermanos y a las hermanas que me encuentro en el territorio, si han participado de una asamblea donde se le ha consultado si realmente quieren que se pavimente la ruta, ¿quién va a beneficiar? Ninguna. Consulté a muchos y muchas autoridades comunitarias donde no se ha establecido, ¿no?, esa consulta previa, libre, informada. Compañera, nos queda poquito tiempo ya. Y ahí voy cerrando. Sí, gracias. Gracias, compañera. Entonces, ese tipo de violencia, ¿no?, que
esos bienes naturales donde están los árboles nativos, que es la alimentación, que es la medicina, están arrasando en este proyecto que es muy esperado y soñado por unos pocos, ¿no? Para poder sacar la madera y la soja transgénica. Bueno, ese tipo de violencia, y que desde el equipo de la Junta Promotora de la PDH estamos acompañando y estamos también realizando un relevamiento de todas las comunidades que tienen amenaza de desalojo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por escucharme y por brindarme este espacio para poder expresar lo que acontece en los territorios del norte de Salta. Bueno, vamos a darle un ratito la palabra a las compañeras Gretel Galeano para que comente sobre una encuesta y después continuamos con las exposiciones. Muchas gracias, compañera, ¿cómo estás? Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Les vamos a pedir, si pueden, con Agustina, vamos a poner en pantalla una encuesta que necesitamos, por supuesto, para los informes que realmente, bueno, hacemos diariamente para el curso. No sé si, Agus, podés poner en marcha la encuesta para que la puedan ver. Sí, sí, ya está al aire. ¿La pueden ver? Perfecto. Sí, sí se puede ver. Perfecto. Les agradeceríamos un minutito, interrumpimos nada más, después continúa la compañera con las invitadas. Chicas, ¿ustedes nos avisan cuando continuamos? Sí, cuando más o menos terminen de votar todos, seguimos adelante. Sí, Mariela, ahí estamos. Somos 204 participantes en Zoom. Vamos por la mitad, más o menos. ¿Llegó? Pueden Lo volver a decís así compartir, y perdón, que la cerré, Gretel. Viste que lo mío no es tecnología. Hola, buenas tardes. Disculpen, no veo la encuesta. Gracias. Ahí vamos a intentar. No sé qué tengo que hacer, la verdad. Ya tengo como la encuesta acá abierta y en teoría todos tienen que poder acceder. O pónganla en el chat. ¿Qué dicen? a mí me Yo apareció en el chat, ¿eh? Cuando apreté enviar se quedaba ahí, no, como que no pero lo enviaba. Está bien. ¿Ya está? Perfecto. Sí, sí, cuando terminan de completar, cierran y ya Sí, está. ahí envío. Disculpe, yo la completo, buenas tardes, pero cuando lo voy a enviar no se me activa el icono de enviar. Tenés que bajar y completar los 5 puntos, recién ahí se colorea el enviar. Ok. Recién. Ahí le damos la bienvenida a Sandra, de la red Muchas de la Latinoamericana de Observatorio de Violencia de Género. Un gustazo. Muchas gracias. Sandra. Muchas gracias. María Elena. Bueno, unos minutitos más y ya terminamos. Cuando cliqué a enviar, no se me pone azul enviar. Beatriz, bajá a completar los 5 puntos de la encuesta. Cuando completaste los 5 recién a se ver. colorea. Ya está, listo, va. ¿Fue? Sí. Sí, perfecto, gracias. Gracias. Disculpen que las estemos molestando, No, pero es información que necesitamos para completar Está los buena. informes del trabajo. Gracias. Ya tenemos el 80% del respondido. ¿Está bien por ahí o esperamos un ratito más? Está muy bien, está muy bien. Sí. Bueno, cierro la encuesta, así seguimos. ¿Quieren? Así o no. Sí. Ok, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces le damos la palabra a la compañera Mariela Pérez, que va a presentar
a la otra expositora. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Para mí es un placer saludarlos desde Santiago del Estero y sobre todo estoy muy orgullosa de presentar a una compañera, Deolinda Carrizo, es una mujer del pueblo originario Vilela, militante del MOCASE y del Movimiento Nacional Campesino Indígena, el MNCI. Actualmente es directora nacional de Género e Igualdad del Ministerio de Agricultura de la Nación. Para sintetizar, puedo decir que la DEO es una mujer luchadora y sobre todo es una gran compañera en la construcción de nuestra propia historia. Muchísimas gracias a todos por participar. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Creo que ya... ¿Me toca? Sí. Bueno, gracias Mariela, gracias a todas, gracias por la invitación. Justo me agarró medio bastante, bueno, estaba todo entre que he estado hoy de madre soltera en la tarde, con los críos, y aquí con justo un encuentro con las compañeras que tenemos para trabajar sobre la cuestión de la temática y la problemática también de violencias hacia las mujeres, bueno, formándonos. No sé si por allá la ven, están en el plenario por ahora. Por ahí andan. Vamos a hacer un plenario de esta zona, 2 plenarios de esta zona. Como hay algunas que están a 80 kilómetros de aquí, como tenemos media jornada en la tarde, solo hacemos las que están más cerquitas de la zona donde estoy, que es en Quimilí. Y bueno, después no tenía carga, puedes creer, y crédito, me había dejado sin crédito. El señor, claro, quería que le pague para que yo pueda usar el señor Zoom. Sí. Más o menos como dicen las cosas. Sin Koshki no funciona la tecnología tampoco. Bueno, hay otras formas de hacer la vida que tienen que ver con el trueque, y bueno, cada vez esas son más territoriales, cada vez no, siempre han sido y se mantienen en los territorios, pero aquí estamos en Santiago del Estero, una de las provincias que después de la época de la forestal, ¿no? Pero previamente a eso, a la fundación que le llaman, al intento de colonización, hemos resurgido las comunidades campesinas, las comunidades indígenas en los años 90, a partir también de la problemática de la tenencia de la tierra ante los intereses de empresarios que querían desalojarnos de las comunidades donde por generaciones hemos estado y hemos vivido, ¿no? Una vez que nacemos como organización, las cosas cambian, no solamente para nosotras, para nosotros, sino cambia para quienes han intentado seguir imponiendo sus intereses por encima de la vida de las comunidades y las culturas y las realidades que nos circundan cada día, ¿no? Y una vez consciente de esa, bueno, de esa situación, muchas de nosotras, de nuestras comunidades, priorizamos justamente con lo que nacimos, que era la tenencia de la tierra, pero después seguir caminando hacia otras necesidades que en las comunidades campesinas indígenas ha existido, el tema de los caminos, el tema de la comercialización, del mejoramiento de la producción. Si bien todas las familias tenemos un pedacito y un poquito de producción, pero eso queríamos potenciar para mejorar y hacer que en los mercados locales, sobre todo, tengamos algo que nuestra materia prima o nuestra producción pueda tener como una revalorización. Y es así que hemos empezado a caminar también en esa construcción y de forma articulada a nivel nacional en el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que está actualmente compuesto por 11 por organizaciones que estamos en 11 provincias, y a la vez desde el año en 97 articulamos en lo que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que es la expresión continental de América Latina de la Vía Campesina, que es el movimiento internacional del campesinado, donde estamos prácticamente de todos los continentes, ¿no? Eso también a nosotros nos ha permitido
visualizar justamente el rol del campesinado, de los pueblos originarios, ¿no? Y comulgamos cuando se dice la vía campesina, ¿no? ¿Qué es la vía campesina? Es justamente esa forma de vida, de cultura, a la que queremos defender y queremos frenar al calentamiento global, al hambre en el mundo, a los sistemas de violencia que intentan las transnacionales y las políticas neoliberales, sobre todo, desarmar, ¿no? Así que la vía campesina viene a ser la voz, la luz de esa forma de existencia de pueblos milenarios ante los capitales financieros que en los años 90 se han querido instalar con más fuerza, ¿no? en nuestra región, y cuando digo con más fuerza porque entendemos que ante ello ha habido un antecedente, que la dictadura militar, que son los golpes de estados, en fin, que se han dado en la región, como para ir instaurando un sistema y un modelo económico, ¿no? Así que esos tiempos donde no había internet, donde no había, bueno, celulares, bueno, nos ha tocado a muchas andar por los caminos, con el mensaje con el cual a veces salíamos de las asambleas, o por radio VHF, que es otro sistema interno de comunicación que teníamos, y que eso nos ha permitido, obviamente siempre con aliados, aliadas, organizaciones, amigos que hemos ido potenciando justamente la construcción de espacios y de herramientas que nos permitan dar esa lucha y esa batalla que obviamente estábamos decididos a dar y seguimos dando, ¿no? Y una batalla que significa la construcción de la historia o de otra historia distinta en las cuales nosotras y nosotros somos protagonistas, ¿no? Así que estos 31 años por ahí, quizás el tiempo va a ser cortito, pero hemos intentado hacer todo lo que nos pudiera. Por un lado, reafirmar en nuestra identidad campesina, indígena, y también ir trabajando con nuestros compañeros, nuestras compañeras de los barrios populares, porque en los barrios populares están muchos y muchas que en sus abuelos, sus abuelas, sus tíos, en fin, han sido despojados de forma violenta. Bueno, ¿qué despojo, qué desalojo no es violento, ¿no? Pero que no han sido, digamos, por decisión propia que se han ido. Así que hemos en estos últimos años ido trabajando, articulando con distintos procesos que se han integrado al movimiento, procesos urbanos que hoy hacen parte en la actualidad en los 25 departamentos que estamos en Santiago del Estero. Hay comunidades campesinas, indígenas, periurbana, como le llaman, y urbana. Y eso es una fuerza de los de abajo, de las de abajo que nos vamos consolidando a partir también de la formación política que nos permite fortalecer nuestra identidad, no solo como de pertenecientes a una organización, sino como identidad del pueblo, del popular, ¿no? Y en estos momentos la pandemia nos mantiene de forma virtual a la gran mayoría, pero a los más poquitos, así como hoy nos animamos a hacer este encuentro de presencial con compañeras, bueno, obviamente no somos muchas por justamente tener cuidado con el tema del COVID, ¿no? En fin, este conversatorio, un poco la convocatoria cuando nos han dicho era qué es lo que estábamos trabajando. Desde la organización mixta, el tema de género. Nosotros cuando nos constituimos, en nuestro congreso definimos de que no íbamos a tener comisión de género, no íbamos a tener comisión de mujer, porque iba a ser esto transversal. Transversal significa que en todas las áreas de tierra, de salud, de formación, de comunicación, de juventud, teníamos que estar las mujeres. Porque si no era como una cierta temática, yo que sé, el tema tierra, que tenían que estar los varones, y no, éramos todas, ahora todes. Y eso nos ha servido mucho, obviamente que teníamos nuestros propios espacios como mujeres para conversar de cosas que por ahí, bueno, para ir desnaturalizando cuestiones que tienen que ver con la señora en la casa, la señora con los chicos, bueno, toda esa discusión que hoy, felizmente creo,
está muy a flor de piel en toda la sociedad y en todos los ámbitos, y eso es cuestión de celebrar también el crecimiento también desde las comunidades campesinas. Imagínense 3 generaciones, y bueno, algunas cosas han avanzado positivamente, ¿no? En la actualidad ya nuestro equipo jurídico, que antes atendía solo cuestiones de violencia en la tenencia de la tierra, hoy se ha abierto, se está trabajando con situaciones de violencia contra las mujeres, contra los niños, y no solo con compañeros o compañeras pertenecientes a la organización, sino en los barrios, que saben que estamos como organización trabajando y llevando adelante esa tarea. Una organización que nosotras, cuando decimos el feminismo campesino popular, comunitario, entendemos que es necesario, no solamente para salir del patriarcado, para batallar contra el machismo, se necesita estar unidas, organizadas y de forma colectiva dar esa batalla, porque es muy difícil por ahí, sí, que yo voy y cuento, te digo cuáles son tus derechos y bueno, vos te vas a tu casa y yo me quedo en la mía. No, hay que tener como un sistema de contención y un sistema de, como decimos nosotros, de eslabones que hagan que esa lucha sea, bueno, justamente para liberar, para romper cadena del patriarcado y ir así a que las mujeres trabajemos. Nosotras decíamos en su tiempo, ¿no? Cuando empezaban las épocas de los años 90, que eso cuando se hablaba de género, algunas pensábamos que género era un trozo de tela o que era bueno, otro género, ¿no? No sé, aquí se trabaja mucho con los cueros, ¿no? También. Pensábamos que era más o menos relacionado a eso, pero resulta que había algunas, bueno, talleristas y ONG también que en ese tiempo traían la temática y se hablaba de la cuestión, bueno, que había que trabajar sobre los derechos de las mujeres. En fin, creo que también esa discusión, cuando nosotros hablábamos justamente del tema de género, éramos las mujeres que estábamos participando ahí, y cuando hablábamos del feminismo, muchas decíamos, no, no somos feministas, cuco feminismo, ¿no? Creo que también hemos sido regadas por esa demonización al feminismo, cuando en realidad el feminismo es eso, son los feminismos, ¿no? Con el tiempo esas discusiones se han ido abriendo de cuáles son esos feminismos. Obviamente que no nos identificamos con el feminismo radical individualista, de los chetos más chetos, diría, sino que con ese feminismo de la tierra, el feminismo justamente que habla de las mujeres que luchamos por la tierra, defendemos la madre tierra, producimos alimento para nuestros pueblos y que lo hacemos, bueno, con nuestras compañeras trabajadoras de, bueno, quienes van contra la patronal, en fin, digamos que ese espacio es el que nos ha identificado, y obviamente como mujeres de la tierra queríamos también tener como el apellido, nombre y apellido, por eso esa construcción del feminismo campesino, indígena, popular y comunitario se ha ido tejiendo en nuestras asambleas, se ha ido haciendo en nuestros espacios de formación, tanto local como latinoamericano, y también era desde América Latina una disputa con las europeas, ¿no? Porque ellas concebían ese feminismo muy distinto al feminismo de América Latina. En el seno de la Vía Campesina hemos hecho, bueno, hasta nuestra última Asamblea Internacional, la introducción de la palabra feminismo, ¿no? Bueno, en el 2013 un poquito más o menos, pero se ha ido teniendo esa discusión, y lo rico es eso, haber podido discutir y haber podido decir cuál es la misión justamente de ese feminismo campesino, indígena, popular y comunitario. Y en eso estamos, sabemos que somos mujeres luchando contra el patriarcado, contra el capitalismo y en construcción de una sociedad más justa, igualitaria, ¿no?
Y eso se traduce en estar poniendo el cuerpo todos los días, en el lugar en donde estamos, en las tareas que nos delegan, para que, bueno, sea un pueblo en el corto, mediano plazo, que vayan dando los pasos necesarios para su soberanía, para su libertad, y en eso es un pueblo andando el feminismo, o es la Puebla andando, como quieran. No sé si estoy con el tiempo. 1 minuto te queda, Deo. ¡Wala! Bueno, nada. Te queremos, Deo, te queremos. Yo también, no. Así que eso es un desafío, obviamente. Aquí cuando nosotros hablamos del feminismo campesino, no es una cuestión que tenemos que trabajar meramente hacia la afuera, también es hacia adentro, y hacia adentro que nos ha tocado tener los ovarios, pero más bien puestos que nunca, porque sí, había compañeros que obvio, la boca para afuera son súper revolucionarios, pero a la hora de delegar tareas o a la hora de salir o hacerse un costado les cuesta los 2 huevos juntos más o menos, a los machirulos. Y esas cosas sí que nos ha tenido, digamos, a tener presente esto, que también en la práctica esa cuestión de la igualdad, del tema de que las mujeres protagonistas tenga que ser realidad. Y bueno, y cuando no ha habido acato de la asamblea, las mujeres hemos activado, hemos hecho nuestra acción, ya sea de recuperar nuestros espacios colectivos, donde muchas hemos puesto el cuerpo para que ellos podamos lograr, porque todo lo que el campesinado, lo que las comunidades indígenas, las comunidades originarias tenemos, no ha sido por el regalo de ningún mago, ha sido porque hemos estado en la calle, porque ha habido compañeros que han sido garroteados, presos, criminalizados, y bueno, y esas luchas no se tienen que regalar. Incluso, bueno, aquí cuando se habla de esa... De ser el pájaro. Bueno, algunos dicen, bueno, hay que ser como el pájaro. Volar con las 2 alas. Sí, vamos a volar con las 2 alas. Si quieren empezamos a ser los pájaros, pajaritos, pero tendremos que ser águilas y cóndor. Seguir volando lo más alto posible siempre, porque la lucha nuestra no tiene que ser el de ahora para ahora, sino proyectar esa sociedad distinta, cambiada, y que, bueno, nos merecemos como seres humanos, y también la Madre Tierra otra forma de actuar de nosotras y nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Deo, por acompañarnos. Muchísimas gracias, la verdad que un placer escuchar, ¿no? Ahora vamos a darle lugar a la compañera Perisa Curamil, que tengo el gusto y el honor de compartir con ella acá el territorio. Ella es de la Regional de Pueblos Originarios de APDH, y además es representante del Parlamento Mapuche de Río Negro en la zona andina, y representante nacional del Consejo de Participación Indígena ante el INAI, y es nuestra secretaria de Pueblos Originarios en APDH. Feli, querida, la palabra es tuya, un gusto y un placer profundo. Bueno, pongo un ratito la cámara y veo cómo va. Quiero saber si me están escuchando bien. Bueno, buenas tardes. En principio voy a saludar en mi idioma, Mari Compu Somo, Compuche Somo, Incheta Felisa Curamil Pinguen, Incheta Mapuche Ñaín. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, como decimos. Mi nombre es Felisa Curamil, como bien lo presentaba ahí la compañera Leticia. Es un gusto estar en este espacio, con esta mirada de construcción, ¿no? Como parte de los pueblos originarios. Bueno, un poco, bastante se extendieron las hermanas, digamos, con todo lo que expusieron. Pero bueno, voy a contextualizar un poco la cuestión de la violencia que sufrimos los pueblos originarios en este hoy llamado Estado argentino, ¿no? Donde hoy estamos insertados en una sociedad donde somos parte del todo, vivimos y convivimos
con diversidades, digamos, de cultura, de géneros y demás. Históricamente, digamos, el pueblo mapuche, como todos los pueblos originarios en Argentina, hemos sido violentados siempre, digamos, ya que desde la construcción de un Estado, que viene, se construye un Estado, lo que es el Estado argentino, cuando se empieza a hacer esta conquista del desierto, la mal llamada conquista del desierto, el pueblo mapuche ha sido aniquilado, ha sido violentado históricamente, ¿no? A partir de que lo despojan de los territorios, le violentan, digamos, una identidad para someterlo, digamos, al evangelismo, sacándole, digamos, negándole la identidad, la cultura, un idioma, despojándolo y desmembrándolo del territorio, y eso, bueno, por eso decimos que históricamente nosotros los pueblos originarios y las mujeres que pertenecemos a los pueblos originarios hemos sido y seguimos siendo violentadas. A pesar, digamos, de toda esa construcción de un Estado que ha negado siempre, digamos, el derecho, digamos, de una preexistencia de los pueblos originarios, por supuesto que ese despojo que hemos sufrido también vino acompañado, digamos, con esto que decían las hermanas, que nos ha atravesado el machismo, el colonialismo, y un montón de cuestiones, digamos, donde también los hombres de los pueblos originarios le ha atravesado todo eso, ¿no? Y eso ha hecho de que sea más difícil aún, digamos, la lucha también en los territorios y también en las comunidades, ¿no? Ya que acá en el pueblo mapuche las comunidades son urbanas y la mayoría son rurales, tienen grandes extensiones territoriales y muy lejos, están a 300, a 360, 400, a 250, digamos, de kilómetros las comunidades, por lo tanto están bastante alejadas. Nosotros, eso en términos, digamos, de la lucha que hemos venido ejerciendo siempre en los territorios. Si bien, digamos, se ha hecho un proceso de los pueblos originarios donde hemos sido las mujeres la mayor, digamos, cantidad, digamos, de extensión de los territorios que nos han quitado, que nos han despojado, siempre las mujeres hemos estado resistiendo ahí con los niños y niños, y la verdad que es una lucha incansable, y la verdad que nosotros siempre nos juntamos y decimos, bueno, hoy por hoy, digamos, estamos en otra época, donde seguimos construyendo, digamos, esta mirada colectiva, comunitaria, este movimiento de lucha, digamos, de las mujeres, de reivindicarnos, y que seguimos, digamos, en la lucha de la recuperación de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestro idioma, y consideramos que somos las mujeres, digamos, también, que siempre hemos estado, digamos, a pesar de todo, llevando, digamos, esta educación a nuestros niños y niños, acompañados por nuestras autoridades del pueblo, que son los mayores, y en ese sentido, digamos, hemos logrado también ir decolonizando también una parte, digamos, que no es tan fácil de colonizar, digamos, y de construir, de desconstruir una sociedad, digamos, tan colonizada, ¿no? Donde hay tanto racismo, tanta violencia y todo lo demás. Nosotros a partir del 94 hemos conseguido grandes derechos para los pueblos indígenas, que ha sido la Constitución Nacional, el Convenio 169, y que son luchas, digamos, donde hemos estado las mujeres también siempre. En el caso mío, vengo desde los 18 años, cuando termina el proceso de la dictadura militar, mi abuela, que es una gran luchadora de resistir en los territorios, siempre decía que las mujeres deberíamos ser las que siempre defender, digamos, el territorio y la cultura, ya que dentro de los territorios son donde nosotros nos permite
desarrollarnos con los conocimientos de la medicina, con el espacio cultural y espiritual, con el idioma, comunicarnos con los seres vivos, digamos, del territorio, que son los pájaros, los animales, los ríos, los cerros, y es por eso, digamos, que cuando hicimos el proceso de lucha de esto de la Constitución Nacional, considerábamos que también ahí nosotros íbamos a tener, digamos, como un cambio, un paradigma, digamos, un cambio para los pueblos indígenas, y si bien, digamos, se lograron esos derechos de los pueblos indígenas por la lucha, digamos, que históricamente lo hemos venido llevando en todo digamos, a lo largo digamos, del país, del territorio, nos hemos juntado y hemos logrado a avanzar con los derechos constitucionales, internacionales, como el Convenio 169, la Ley 2660, ya por el 2005, entonces, pero que también aún ahora, digamos, en la actualidad, aún seguimos siendo, como decían las hermanas, seguimos siendo violentados en nuestro territorio, se siguen llegando a la topadora, siguen desalojando, nos siguen, digamos, negando todos estos derechos que nosotros hemos ganado, digamos, en proceso de lucha. También hoy, digamos, sigue estando un estado, digamos, ausente, digamos, donde no somos parte de esta discusión, de esta construcción que nosotros por lo menos, como en el caso del pueblo mapuche, siempre decimos, la idea es seguir, como históricamente lo hemos hecho, la convivencia comunitaria, colectiva, y también, digamos, abrir esos saberes, poder construir y poder caminar junto con el resto de la sociedad, en la cual somos parte, ¿no? Y en esa construcción, digo, hoy en pleno siglo XXI, muchas de las mujeres seguimos siendo violentadas, seguimos siendo negadas de los derechos que hemos ganado, seguimos siendo despojadas también de los territorios, históricamente ahora en la actualidad, digamos, nosotros acá, el pueblo mapuche, en lo que en Río Negro, hay mucha violencia de los territorios, desalojo, golpes con las mujeres, con los niños, con los ancianos, y la verdad que nosotros consideramos que no ha cambiado demasiado la historia para nosotros, pero aún así nosotros seguimos pensando que debemos trabajar para construir, digamos, una sociedad más justa, y en ese sentido, digamos, no sé, en plena pandemia, por ejemplo, con la APDH regional Bariloche, en plena pandemia, se han metido los terratenientes, los intereses inmobiliarios del gobierno, de un gobierno provincial, que hace la negación totalmente de un derecho colectivo y comunitario del pueblo mapuche en Río Negro, y donde ha habido, digamos, muchísima violencia a las mujeres, a los niños, y aún así, digamos, nosotros como pueblo mapuche seguimos resistiendo en los territorios porque consideramos que los pueblos originarios, donde estamos insertadas las mujeres, nosotros no podemos estar, digamos, desarrollándonos como un che, decimos nosotros, como persona, como ser humano. No podríamos desarrollar nuestra espiritualidad, nuestra cultura, esa vivencia colectiva y comunitaria que ejercemos si no tenemos el territorio. Y es por eso, digamos, que se sigue la lucha históricamente y se sigue aún la lucha de los territorios por la defensa del agua, por la defensa de los ríos, por la defensa de los bosques, donde tanto el Estado provincial como también los estados municipales no generan las condiciones de consulta, ¿no? Como una de las hermanas decía, ¿no? Nosotros somos un pueblo preexistente y la verdad que tenemos derechos constitucionales que hemos ganado en base a la lucha, donde nosotros decimos queremos ser parte, digamos, de esa discusión, de esa proyección, de esa consulta, de esa participación. Digamos, hoy
existe, por ejemplo, digamos, un instituto que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, donde tampoco nosotros estamos siendo parte de la discusión de algo que hicimos ya por el 2005, que fue la Ley 26.160, y donde nosotros realmente hoy no estamos discutiendo, digamos, cómo debería ser ese diseño de política, digamos, con esa Ley 26.160, que hasta ahora, que tiene 15 años, nos ha permitido de alguna forma resguardar un poco el territorio y de ser de no ser de no tener tanta la pérdida de los territorios como la veníamos teniendo, digamos, pero aún así la ley 2660 no nos ha garantizado demasiado, si bien ha parado algunos desalojos, pero también sabemos que a lo largo del país también, digamos, con una carpeta técnica, una resolución y el reconocimiento, aún seguimos siendo, digamos, desalojadas de los territorios. Entonces, y en ese sentido, digamos, nosotros las mujeres de los pueblos originarios también decimos que tenemos mucho para aportar, ahora cuando ya está, digamos, en todo, digamos, el contexto de las discusiones, está el tema de la violencia de género de las mujeres. Y una de las cuestiones que nosotros veníamos hablando, justamente lo que decía esta hermana de allá de Tucumán, nosotros decíamos, bueno, ¿género qué género? Género es una tela, un pedazo de trapo, decíamos, ¿no? Porque las abuelas nos decían eso. Entonces, a partir de eso también dijimos, bueno, nosotros también queremos ser parte de esa discusión con las mujeres del resto de la sociedad, de las otras organizaciones, de los espacios populares, sociales, donde que también queremos ser parte de esa discusión, pero también teniendo, digamos, esta mirada de construcción como mujeres de pueblos originarios, con una mirada, digamos, colectiva, comunitaria, y de interculturalidad, ¿no? Pensando que hay mucho para hacer y que nosotros también queremos ser parte de esa mirada, y queremos también, digamos, que los estados y que todos los movimientos sepan que las mujeres indígenas seguimos estando y seguimos existiendo, seguimos resistiendo en el territorio, y que también queremos ser parte de esta discusión donde se está hablando de la violencia de género, ¿no? Y porque además las mujeres seguimos siendo violentadas, digamos, a nivel institucional, a nivel, digamos, de mujeres, a nivel, digamos, como identidad, digamos, por pertenecer a un pueblo originario, seguimos siendo violentadas aún hoy. Entonces, nosotros decimos, bueno, nosotros tenemos una propuesta y decimos de esa propuesta que es muy interesante tener estos espacios de discusión, poder generar esta discusión de diálogo, de acuerdo, para decir, bueno, acá estamos las mujeres indígenas, queremos ser parte, digamos, de un movimiento, pero teniendo en cuenta que tenemos una mirada desde nuestro pueblo, desde nuestro territorio, donde ahí en ese territorio nosotros nos desarrollamos a nivel espiritual, porque hacemos nuestra ceremonia, porque buscamos nuestra medicina, porque trabajamos las tierras y de ahí, de eso nos alimentamos, de eso vivimos, y en ese sentido, digo, las mujeres tenemos una gran responsabilidad de poder generar, digamos, esa construcción en esta sociedad que hoy vivimos, que es tan racista, digamos, tan violenta, y y un estado, digamos, donde también se planta, digamos, de una negación de derechos, digamos, y esa negación de derechos de los pueblos indígenas está incluida la negación del derecho de las mujeres, de los niños y niñas, donde nosotros también queremos, y decimos, es interesante empezar a construir y tener una mirada de construcción, sí, ya cierro. Genial. Tener una mirada de construcción, digamos, y que nosotros soñamos, digamos, y anhelamos de construir un Estado plurinacional, pluricultural, y donde podamos ser parte de esa sociedad, donde puedan conocer nuestro saber y compartir, ¿no? Esos saberes, toda esa experiencia, toda la lucha,
y toda esa construcción, digamos, que creo que va a hacer que vivamos en una sociedad y en un mundo más justo también, ¿no? Y que cuando peleamos por los territorios, peleamos por los ríos, peleamos por las aguas, no solamente lo peleamos para los pueblos, ni tampoco para las mujeres de los pueblos indígenas, no, sino para todo el resto de la sociedad, ¿no? Por eso nosotros miramos y decimos, nosotros miramos de una forma colectiva y comunitaria, y en esa construcción colectiva comunitaria está el resto de la sociedad, y que podemos construir cosas muy interesantes entre nosotros y nosotras, y en ese sentido, digo, dejo como una reflexión que ojalá que haya un Estado que en algún momento también, digamos, seamos de una agenda pública y una agenda de política pública para los pueblos originarios, donde estamos, digamos, las mujeres y los niños y niñas indígenas, ¿no? Originarios. Eso nomás, muchas gracias, y bueno, seguiremos estando en esta conversa, digamos, para construir y tener esa construcción colectiva. Gracias. Gracias, Feli. Muchas gracias. Compañeros, ahí cuando terminan las exposiciones, vamos tomando las preguntas y después las expositoras van a ir respondiendo. Así que vayan juntando todas sus preguntas. Ahora le damos lugar a la compañera Claudia Gota, es profesora de enseñanza media superior en Historia y licenciada en Historia de la Universidad Nacional de Rosario. Especialista en educación en ambiente para el desarrollo sustentable, eso en la Universidad del Comahue. Docente a cargo de la Cátedra Historia de América I. Profesora adjunta en la Cátedra Extensión, Territorio y Organizaciones Sociales, Facultad de Humanidades y Artes. Creadora y coordinadora académica de la Cátedra Libre Saberes, Creencias y Luchas de los Pueblos Originarios de la Universidad de Rosario. Creadora y asesora académica del Programa Intercultural para Estudiantes de Pueblos Originarios de la Universidad de Rosario. Como docente trabaja centralmente en el período prehispánico y parte de las problemáticas indígenas en los tiempos denominados coloniales. En el área investigativa ha dirigido los proyectos Pueblos Indígenas, Territorio y Poder de la idea del desierto, me trabé, perdón. Dice Mónica, perdón. Voy a pasar a otra. Y fronteras epistemológicas y de fronteras, repensando identidades entre las mujeres. Apagaste el micrófono. No se oye. Apagaste el micrófono. Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Leti, no se te escucha. Ahí está. Ahí. Actualmente integra como investigadora el proyecto Imaginarios y Contextos Postcoloniales de Radicalización, Problemas, Abordajes Críticos Teóricos y Políticas Institucionales. Otra área en la que se ha especializado se encuentra vinculada a la articulación entre saberes indígenas y saber ambiental. En este marco ha llevado a cabo proyectos de extensión y ha trazado líneas investigativas que se centran en la recuperación de dichos saberes y la consecuente reflexión pedagógica direccionada a decolonizar el sistema educativo. Como militante por la vigencia de los derechos humanos, actualmente se desempeña como secretaria nacional de Pueblos Originarios de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH Argentina. Claudia, la palabra es tuya. Esa es la cuestión. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todos quienes estamos compartiendo esta conversa, donde la palabra sustancial era de las primeras disertantes, porque son ellas quienes mejor pueden decir qué pasa en sus territorios y cuáles son las violencias cotidianas, ¿no? Y esa violencia cotidiana implica resistencias cotidianas. Ya volvió, te aviso por las dudas. Bien, en realidad el encuentro de hoy tenía algunos de ejes demarcatorios, pero aquí las hermanas que hemos escuchado, tanto de Olinda como Seila como Felisa, han dado cuenta de un escenario que es el escenario que ellas viven y por las que luchan para detener este despojo que, como sabemos,
en lo que hoy llamamos Argentina y en lo que forma parte de nuestro territorio, que es América, y que de algún modo hay un acuerdo de llamarle Abya Yala, tomando esa definición en palabra cuna, viene gestándose desde hace tantos siglos atrás, pero que además se ha consolidado en una forma de pensar la tierra y no el territorio, de pensar a la naturaleza solamente como recursos para ser explotados por el capitalismo, y en ese marco también entran los cuerpos, las cuerpas de quienes integran los pueblos, naciones originarias. Entonces, en principio pensar cómo esta otra realidad se invisibilizó, porque a partir de fines del siglo XV y de avanzada la invasión sobre estos territorios, hablamos de invasión porque vino desde el afuera total, con otros intereses y otras formas de pensar y de ver el mundo, con otras cosmovisiones, y que nunca dejaron de llegar, fueron invisibilizando y negando estas otras formas de estar siendo, que son las que gestan en su cotidiano hacer los pueblos, naciones, formando comunidades en sus territorios ancestrales que siguen teniendo que proteger frente al avance del capitalismo más feroz, de este extractivismo cada vez más voraz, todos ellos con las complicidades de los gobiernos de turno y de las fuerzas policiales o de otras fuerzas como la gendarmería, el ejército y tantas otras que están más siendo funcional a los intereses de las corporaciones y de ciertos particulares que a defender los derechos, como decían las anteriores expositoras, reconocidos en el marco nacional, en el marco provincial y a través de tantísimos convenios internacionales que existen y que Argentina ha firmado, pero que en la práctica no han dado resultados. Este conversatorio es valiosísimo porque de algún modo nos permite ampliar el contexto social de las escuchas y a conocer en esta conversa a verdaderas mujeres indígenas que luchan, que son hacedoras del buen vivir, que son guardianes de la semilla, guardianes de los saberes ancestrales, y que como toda mujer que es procreadora y creadora de vida, se plantan en sus territorios para defender y para resistir el avance de todo esto que llegó allá con la modernidad, ¿no? El colonialismo, el racismo, el patriarcado, el androcentrismo y la misoginia. Esto es importante que se resalte porque antes de la invasión de los rubios del Renacimiento, como sabremos decirle, en Abya Yala había mujeres que habían gobernado grandes estados. Y esto es un primer señalamiento. Muchas veces cuando hablamos de mujer, partimos de un concepto que está colonizado en sí mismo, porque había otra forma de pensar lo femenino, los cuerpos feminizados y la diversidad sexogenérica en América antes de que sea América. Y esto es un deber que tenemos, y es una obligación que tenemos, de conocer esto que fue invisibilizado, tapado, subalternizado, porque la modernidad trajo con sí lo uno, lo único, una forma de pensar las creencias, porque impuso la única y verdadera fe, una forma de pensar la madre tierra, la madre naturaleza, cosificándola y mercantilizándola, poniéndola al servicio de un capitalismo recién incipiente para entonces, pero que hoy se viraliza y es voraz en los territorios donde las comunidades han preservado la biodiversidad. Nosotros, cuando hablamos no me daba cuenta que estaba eso saliendo al aire. Cuando hablamos de la plurinacionalidad que tenemos dentro de nuestro Estado, tenemos que remontarnos entonces a cómo se pensó esta nación argentina en el siglo XIX. Y allí entonces nuevamente lo único, lo uno, porque esa es la ideología hegemónica. Una nación que se construyó como nación deseada
homogéneamente blanca, monocultural, monolingüe, y intentó velar esto que hoy en este espacio de conversa representan Seila, Felisa y Diolinda, la diversidad que somos, múltiples naciones sujetas y veladas por una nación y un Estado moderno. Esto entonces trajo consigo un montón de consecuencias que continúan cambiando de ropajes, pero que siguen vigentes hasta hoy. Y ante esas realidades, todas ellas violentas, con distintas manifestaciones, las comunidades, y particularmente las mujeres y otros cuerpos feminizados, resisten desde sus propias construcciones colectivas. Esto entonces, de algún modo nos lleva a pensar de qué hablamos cuando hablamos de descolonizar esta imagen que tenemos de la nación argentina, pensando que existen múltiples naciones y que también entonces existen múltiples formas de ser y de estar siendo, entre ellas de estar siendo mujeres, de estar siendo otro tipo de cuerpos en esos territorios. Y la descolonialidad viene a plantear eso, porque cuando hablamos de colonialismo estamos pensando en un proceso histórico que para muchos termina con el proceso que lleva a la lucha por la emancipación de las nacientes naciones americanas, o la conformación de las repúblicas, las grandes revoluciones emancipadoras, pero eso es un proceso que queda sujeto al análisis historiográfico. Cuando nosotros hablamos de la descolonialidad, ponemos el acento en una nueva construcción, que debe ser epistémica para poder ser política y ética, el cambio que se alcance. Ahí entonces es el rasgo que más nos interesa resaltar en el marco de la opción descolonial, de habilitar estas diversidades que también tienen un reflejo en los feminismos, pero que también tienen un reflejo en la cotidianeidad de cómo se piensan en sus territorios todas las resistencias. En esto que llevamos al frente en este tiempo que yo llevo al frente de la Secretaría de Pueblos Originarios de APDH, se suscitaron múltiples sucesos de despojos, de saqueos, de violencia, donde no pocas veces las mujeres fueron las protagonistas como víctimas, pero también las protagonistas que denuncian y que organizan la resistencia frente a este nuevo avasallamiento. Entonces, de algún modo, lo que tenemos que pensar es cómo la descolonialidad nos invita a pensarnos como diversos en todos los aspectos, diversas en todos los aspectos. El patriarcado y el racismo son, junto al colonialismo, las dos grandes cuñas que siguen socavando estos otros intentos de resistencia, pero evidentemente no han podido ni velar a ellos ni detener. Yo recuerdo que en una reunión de tiempos atrás, y bien atrás, una compañera comentó que cuando las mujeres se comenzaron a organizar en un territorio y se encontraron la primera vez, ella le preguntó qué era lo que más habían hecho o cuál para ellos había sido la instancia más valiente de su vida en los últimos tiempos, y una de ellas precisó el haber decidido ir a esa reunión. Y cuando volvió a preguntarle a otra, o a lanzar la pregunta nuevamente, la misma mujer levantó la mano y dice, y lo otro será animarme a volver a mi casa, porque evidentemente la colonización, la colonialidad de la que hablamos, ha hecho mucho por contaminar la relación de género y de diversidad sexogenérica que existía desde tiempos ancestrales en las comunidades, imponiendo el androcentrismo, el machismo, y intentando sujetar a las mujeres que fueron desde el propio momento de la invasión las preservadoras del saber, de la cosmovisión, como base
espiritual y simbólica de la resistencia. Por eso muchas de ellas fueron perseguidas y denominadas brujas en los tiempos de la extirpación de la idolatría. La mujer indígena es, de algún modo, una figura paradigmática dentro de la resistencia de los territorios todavía no contaminados por lo hegemónico. Y en ese sentido tenemos que aprender entonces a hablar de múltiples feminismos, entre los cuales está el feminismo popular y comunitario, que intenta organizar una resistencia con otro tipo de organización. Mientras algunas otras formas de feminismo en Abya-Yala postulan la equivalencia o la equiparidad de género y se asocian a algunos programas donde ciertas comunicadoras y ciertas capacitadoras llevan a los territorios propuestas que emanan de los estados, u otras plantean la emancipación de las mujeres y se plantean como feministas indígenas que postulan esa emancipación, pero junto a las estrategias de los estados, el feminismo comunitario construye resistencia tal como lo mostraba recién Diolinda, en asambleas donde las mujeres se reúnen, donde las mujeres en una conversa como la de tantos tiempos atrás, que siempre se dieron y que duraban días, expresan sus problemas y deciden de qué modo combatir lo que no quieren, entre ellos el patriarcado, y poder construir y recuperar nuevamente los pares equivalentes de una multiplicidad de concepción de género que se veían como complementarias. Entonces, las mujeres mismas deciden estas políticas, no aceptan mandatos de autoridades masculinas y denuncian el patriarcado, tanto ancestral como el actual, recuperando esas otras cosmovisiones que en el plano de las creencias nunca plantearon la superioridad de lo masculino sobre lo femenino. En ese sentido, el feminismo comunitario y el feminismo popular han llegado a plantear metáforas que para nosotros hoy son también banderas de lucha, como la noción del cuerpo de la mujer como territorio. En ese sentido, el cuerpo es el lugar personal donde cada una detalla la unidad de su integridad física como perteneciente a sí misma. Del mismo modo que el territorio es constituyente de la identidad de su comunidad y de su pueblo-nación. Por eso se resisten y dicen: mi cuerpo no es territorio de conquista, ¿no? Y recuperemos esa idea de la conquista asociada a la seducción y a la apropiación del cuerpo de la mujer, ¿no? Cuando dice me conquistó. Eso es terrible, es un sinónimo de cómo se apropian de los cuerpos de las mujeres, que ha dejado una mella muy clara en ciertas territorialidades hasta el día de hoy, donde el avance sobre un territorio implica casi como consecuencia la violación o la apropiación de los cuerpos de las mujeres para la trata. En ese sentido, el feminismo comunitario, el feminismo popular, el feminismo de base, ese que nos hace repensar y nos interpela a las mujeres blancas, cis, hegemónicas, intelectuales, a pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de mujer, porque nuestro concepto de mujer hace agua cuando vamos a estas territorialidades. Yo siempre dije que he aprendido mucho más en los territorios junto a mis hermanas y mis hermanos. Yo me animo a decir mis hermanos y mis hermanos, no por una apropiación, sino porque he estrechado lazos de afecto y de construcción con muchos de ellos, cómo junto a ellos hemos concebido otra forma de pensar el mundo y hemos podido interpelar los paradigmas de esa modernidad que comenzó a fines del siglo XV, pero que sigue siendo hegemónica en la universidad y en todo el sistema educativo, ¿no? Entonces, cuando hoy decían esto de que yo pienso como el saber indígena como saber ambiental,
Los verdaderos defensores del ambiente, de la biodiversidad y de la vida en todas sus expresiones son los pueblos indígenas, como lo son también los pueblos nativos en otras partes del planeta. Ya termino. Muchas gracias. Entonces, los feminismos comunitarios o populares nos llaman a hacer una descolonización y una puesta en práctica de la descolonialidad en nuestras propias creencias. Nos interpelan, ¿sí? Y de algún modo ellos nos han dado una lección en el marco de la resistencia de múltiples versiones de las ramas misóginas que tienen de algún modo una base en los catecismos católicos del colonialismo y del neoevangelismo actual. Este es un grave problema para las comunidades indígenas, y son las mujeres las que han resistido de modo más eficiente este feminismo radical, porque son las que han promovido en la acción, no en la intelectualidad y en la reflexión, que muchas veces queda subsumida en los claustros académicos, sino en una acción concreta que ha promovido una crítica demoledora a la modernidad emancipada, a la matriz epistémica del feminismo de los derechos individuales, y ha llevado a repensar la racialización de sus cuerpos como expresiones de un patriarcado impuesto por el colonialismo. De estas voces tenemos que aprender, de estas acciones tenemos que tomar modelos para la lucha. Han resistido por siglos y tienen mucho para enseñarnos. Gracias por haber habilitado este espacio donde quienes son víctimas cotidianas de los atropellos, pero también protagonistas de la lucha, han sido hoy escuchadas para poder repensar de qué hablamos cuando hablamos de feminismo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, compañeras. La verdad que la exposición también maravillosa a todas las compañeras. Una de las cosas que amorosamente me enseñó el feminismo es que eso individual se vuelve colectivo, ¿no? Y ahí es un ejercicio profundo de transformación y con una fuerza maravillosa. Y las compañeras de los pueblos originarios tienen esta característica de lo comunitario, no como una cuestión dialéctica, sino como una acción concreta. Así que tenemos que aprender muchísimo. Y así como el feminismo plantea que hay que revisar la historia, donde vuelvan a aparecer las mujeres que siempre estuvieron y se nombren, los pueblos originarios también nos llevan a eso, ¿no? Hay que volver a reescribir la historia por completo. Ha sido un placer la exposición de cada uno. Damos lugar a las preguntas. Si tienen preguntas, vayan poniendo en el chat que vamos leyendo. Si tienen preguntas puntuales para alguna compañera, se las hacemos, y si no, hacemos la pregunta y las expositoras van contestando la que se sienta cómoda para responderlo. Hace un ratito alguien había dicho que tenía una pregunta. No sé si alguien quiere comentar algo igual mientras tanto. Seila nos habló de la violencia institucional y dentro de ella la violencia sufrida en el ámbito educativo por hechos de discriminación. También mencionó la falta de educación sexual integral. La pregunta para las compañeras es, desde sus experiencias y comunidades, ¿qué otras demandas tienen hacia el sistema educativo formal y o informal? No sé quién quiere responder. Habiliten sus micrófonos las expositoras, a ver si alguna quiere responder. Hola. Bueno. Qué grande. Nosotros en Santiago del Estero y también como Movimiento Nacional, a la par de ir reclamando y haciendo propuestas también para la formación de compañeros y compañeras, ¿no? Con una currícula que se adapte a justamente, una currícula que se adapte a la realidad de los territorios, y no que los territorios se tengan que adaptar a la currícula que se baja desde el ministerio.
En su momento, en el año 2005, arrancamos a raíz de, bueno, todavía en muchas de las provincias, sobre todo en las zonas rurales, hay todo una importante cantidad de compañeros, compañeras analfabetos, y que vamos haciendo poco a poco el proceso de alfabetización y de escolarización, ¿no? Nosotros ahí habíamos hecho la propuesta de la formación de maestros campesinos, maestras campesinas y territoriales, para que pudieran tener esa visión desde el territorio y también para que se quede en el territorio a seguir fortaleciendo, justamente fortaleciendo el arraigo. Normalmente si uno hay que estudiar o salir, hay que salir del territorio y ponerse, no sé, todos los años que hay que hacer la determinada carrera que se elija. Entonces está hecho ese reclamo, planteo, propuesta, pero a la vez nuestro propio espacio de formación que tenemos desde el año 2007 de la Escuela de Formación en Agroecología, Política y Técnicas en Agroecología, que nos ha permitido también a la juventud darle herramientas para seguir en el territorio fortaleciendo, y esa formación también les ha permitido en la actualidad en otras carreras que también hemos emprendido, como la Escuela de Comunicación Popular y Comunitaria y la Escuela de Psicología Social, que son procesos que se están dando en la Universidad Campesina, que lo ha impulsado el movimiento nacional, pero que participa en el que quiere, el que puede, y tenemos el sistema de alternancia, que es lo que a nosotros nos permite estar reunidos juntos un tiempo determinado para la escolarización, para el aprendizaje, intercambio de conocimientos, y después los otros días en el territorio, ¿no? Así es que también involucrando a las organizaciones de base, que es la garantía de alguna manera para el seguimiento y sostenimiento de esos jóvenes o jóvenes que se van a formar. Y obviamente nuestro espacio sí que podía y tenía la posibilidad de ser reconocido formalmente, ¿no? Pero no queremos que esa formalidad implique sacar la mística o la esencia con la cual nosotros hemos gestado y parido ese proceso de formación. Por tanto, seguimos siendo como una escuela de la comunidad indígena con una formación no formal, pero reconocida, ¿no? Reconocida en ese ámbito. Así que, bueno, ojalá se pueda dar más adelante en este tiempo espacios que reconozcan de alguna manera esas diversidades, formas de compartir y transmitir y enriquecer conocimiento, ¿no? Y también generarlo. En eso tenemos que seguir andando. Perfecto. Voy a hacer un comentario que está acá en el chat. Una compañera comenta que no escuchó hablar de identidades LGBT y más en las comunidades y se preocupó. No sé si alguna tiene alguna reflexión frente a eso, y después ya hay una pregunta puntual para Seila. No sé si alguna quiere hacer una referencia con respecto a lo que comenté recién. Yo, a lo mejor no se entendió, pero hablé de la diversidad sexogenérica y de los múltiples cuerpos feminizados que en la forma de estar siendo de las comunidades no contaminadas tienen otra razón de ser, e incluso otros lugares en la organización política y social. Los pueblos, naciones indígenas previos a la invasión tenían muchísimas diversidad sexogenérica. Eso ha sido también soslayado y velado por lo único de la modernidad y la condena concretamente de lo que fue el catolicismo en los primeros siglos y luego hoy el neoevangelismo. Perfecto. Bueno, la pregunta para Seila. Yo quisiera preguntar ¿cuál es la respuesta del Estado ante las demandas de las comunidades, especialmente de Salta? Porque el despojo actual lo siento al menos muy silenciado. En cuanto al Estado provincial, no hay ninguna respuesta hacia los pueblos. A ver, hay organizaciones indígenas
que nos estamos organizando, estamos realizando reuniones, asambleas, para presentar formalmente, o sea, desde el año pasado, en contexto de pandemia, que se viene escribiendo sobre petitorios, sobre, digamos, la realidad, lo que acontece, ¿no? Eso es lo que yo había, son varios ejes, son 8 ejes sobre territorio, acceso a la justicia, el acceso a la educación intercultural bilingüe, ¿no? O sea, no hay ninguna respuesta del gobierno de Sáenz. Hay una Secretaría de Asuntos Indígenas, se creó esa secretaría que está al frente un abogado que estuvo en anteriores gobiernos, o sea, no es indígena, no están ocupados por indígenas, o sea, no hay ninguna respuesta. Cuando fue el tema de desalojo, estuvieron ausentes, o sea, no son solo palabras, sino que son reclamos justos que lo venimos haciendo desde organizaciones indígenas. Hubo una reunión con funcionarios, pero ninguna respuesta, ¿no? Y quería también aportar un poco sobre las falencias en aspectos de la dimensión de educación, ¿no? Se necesita, lo que sí se necesita es la educación intercultural bilingüe, o sea, que sea más, a ver cómo lo voy a explicar mejor, que si hablamos de educación sexual integral, tiene que ser con enfoque intercultural, ¿no? Toda formación con enfoque de género e enfoque intercultural, ¿no? Con participación de los pueblos. Queremos docentes indígenas, mujeres indígenas, donde estén, si se aplican políticas públicas en los territorios, no sé, programas con talleres sobre sensibilización y prevención de la violencia por motivo de género, tiene que ser con perspectiva intercultural, con mujeres indígenas que abren la lengua. Hay mujeres capacitadas, formadas para acompañar esta formación. Porque si no se transmite en la lengua materna, porque las mujeres en los territorios hablan su lengua materna. O sea, en la provincia de Salta tenemos 14 pueblos, y de esos 14 pueblos y nacionalidades, 10 se encuentran en los territorios de Tartagal, hablantes de su lengua. Entonces eso es lo que quería aportar, ¿no? Con una educación con enfoque de género e intercultural. Igualmente con compañeros y compañeras venimos escribiendo y presentando propuestas, ¿no? Sobre la salud intercultural, ¿no? Que se respete digamos, la medicina tradicional ancestral, nuestra alimentación digna y soberana, ¿no? Que tenemos mucho para aportar a los pueblos indígenas. Entonces, las políticas públicas que sean elaboradas con participación de los pueblos y sobre todo de mujeres. Excelente, excelente, compañera. Otra pregunta, y ahí ven quién responde. Para las compañeras de las comunidades, ¿articulan con otros actores? ¿Con quiénes? ¿Y qué significa para sus comunidades? Actores, discúlpame, ¿a qué se refiere con diferentes actores? Dirá, en el caso de, digamos, de nosotros, en las comunidades y en el pueblo mapuche, de la organización, sí, articulamos con diferentes sectores, digamos. De hecho, articulamos con los movimientos sociales, en el caso de la PDH, en el caso de los sindicatos y otras cuestiones más. Sí, articulamos. Incluso la relación con otras comunidades de otras provincias, digamos,
Eso se hace, digamos. Me imagino que se refería a eso. Sí, yo también, porque leí tal cual como está, pero ¿qué significa, digo, para las comunidades esas interactuales, esas articulaciones, Feli? ¿Cómo las sentís vos? En principio, dos cosas, digamos, me parece importante por ahí tener en cuenta. Cuando nosotros decimos articulamos con otros sectores, en principio porque creemos que, digamos, que en definitiva la lucha, digamos, nadie sale por sí solo, digamos, sino hay una cuestión más colectiva, digamos, abrir más, digamos, la discusión con los otros sectores, porque nosotros, digamos, ninguno de los pueblos indígenas estamos separados, digamos, del resto de los sectores de la sociedad, digamos. Entonces, por lo tanto, digamos, y de hecho cuando nosotros peleamos por los territorios, por la reivindicación de los territorios y por el cuidado, digamos, de todo el medio ambiente, lo hacemos, digamos, desde una perspectiva, digamos, de todo el conjunto de la sociedad, digamos, porque para nosotros no es solamente, el territorio no es solamente un espacio para nosotros, sino que también nosotros hablamos, el Kemel Felén decimos nosotros, el Kemel Felén tiene que ver con esta cuestión del buen vivir. Y el buen vivir significa, digamos, resguardar todos los espacios territoriales, que son el agua, los ríos, los cerros, los lagos, digamos, y por eso, digamos, cuando nosotros decimos, es necesario poder articular con el resto de los sectores, porque es necesario que sepan por qué nosotros defendemos tanto los territorios y por qué siempre, digamos, estamos planteando, y cuando viene, digamos, los atropellos o viene la invasión, porque se sigue invadiendo los territorios a través de los diferentes gobiernos, ya sea provincial o nacional o municipal, porque hay un gran interés hoy, digamos, de los terratenientes, inmobiliarios, petroleros, mineros, de diferentes empresarios, digamos, que vienen, un tal Lewy como está acá, digamos que se tiene todo un río, digamos, mientras a nosotros las comunidades indígenas de todo el país, porque no son, o sea, lo de Salta es grave, acá nosotros hoy, por ejemplo, bueno, teníamos un problema con el espacio de la comunidad Guanuleo acá, muy cerca de Bariloche. Es un espacio de una comunidad históricamente desde muchísimos años, antes de que se cree una ciudad como la de Bariloche. Sin embargo, digamos, se sigue, digamos, peleando para resguardar el territorio porque siguen esos intereses inmobiliarios, digamos. Entonces, sí o sí, hoy nosotros es necesario que nosotros siempre articulamos, porque no somos tampoco un pueblo cerrado, por lo menos el pueblo mapuche no es un pueblo sectorizado, digamos, y cerrado, sino que siempre, digamos, hemos sido estratégicos para poder abrir eso y sumar también al resto, porque consideramos que estamos insertados en una sociedad donde todos somos parte de un todo, pero también es cierto que no podemos perder de vista los intereses que tienen aquellos grandes terrateniente, inmobiliario y político, digamos. O sea, esos intereses están en los territorios de todo, desde la Patagonia al norte, digamos. Entonces, y eso es lo que a nosotros nos preocupa, digamos, y esto, permítanme que voy a agregar algo más con lo que estaba diciendo la hermana, con esta cuestión de la participación. Los pueblos originarios hemos ganado un montón de derechos. Argentina es uno de los países que más derechos en términos jurídicos tenemos. Pero sin embargo, digamos, cuando se quiere poner en práctica, no hay voluntad política de los gobiernos, ni de los provinciales, bueno, ni hablemos, digamos, desde hace 4 años, donde había un gobierno de derecha, que era la negación de todos los derechos, ¿no? Desde los trabajadores hasta por supuesto, los pueblos indígenas, peores todavía, digamos, que hemos vivido, digamos, hasta el asesinato de Rafael Nahuel acá en el pueblo mapuche en Río Negro, la desaparición de Santiago Maldonado. Entonces, es muy grave todo lo que está pasando, digamos. Nosotros, si bien las mujeres, en el caso de las mujeres de los pueblos indígenas, siempre hemos sido las grandes luchadoras y vamos a seguir luchando, pero también es cierto que nosotros, es necesario que se sepa, digamos, la violencia que se sigue generando. Históricamente se sigue generando,
ha habido y sigue siendo, y lo vamos a seguir viviendo, y en ese sentido decimos nosotros, nadie sale por sí solo, y es necesario que también el resto de la sociedad, ¿no?, que se deje de instalar esa cuestión del racismo, porque es muy grave que se instale la cuestión del racismo, porque eso significa que quieren separar como que los pueblos indígenas, por ser negro, por ser petizo, por tener un idioma diferente, por tener una cosmovisión diferente, por desarrollarnos espiritualmente diferente al resto, a una iglesia o al resto de los sectores, creen que nosotros somos, no sé, lo que hacemos, somos diabólicos, no sé, esos términos, ¿no?, de la llegada de la colonización que se fue metiendo en la sociedad, digamos. Entonces, y es grave en ese sentido, por eso digo, mientras no haya un Estado que genere las condiciones de una agenda de políticas públicas con plena participación de los pueblos, con una participación plena, pero además con una consulta, para llegar a todo eso, es necesario que haya un Estado que esté presente, digamos. La 2660 hoy está en discusión en todo el contexto del territorio de Argentina. Pero yo me pregunto, y aprovecho que están las otras hermanas, yo fui parte de eso como mujer mapuche dentro de la ley 2660. Porque la 2660 viene a resguardar un pedacito nomás de lo que dice el convenio 169 para los territorios de las comunidades indígenas en todo el país. Ahora, ¿quién está discutiendo hoy en Nación con los senadores, los diputados y demás? ¿Quiénes están? ¿Cuál es la presencia que está ahí diciendo por qué es necesario que se continúe con la 2660? No somos los pueblos indígenas. Yo veo y escucho y no somos los pueblos indígenas. Entonces, por eso insisto en que las mujeres seguimos siendo violentadas aún a nivel institucional y a nivel, digamos, gubernamental. Entonces, es grave lo que pasa. Entonces, y es necesario que el resto de la sociedad también se sume, porque, digamos, nos están negando, cuando nosotros decimos nos vamos a quedar sin agua, nos vamos a quedar sin oxígeno porque se están exterminando los bosques. Cuando eso venga, va a pasar no solamente para los pueblos indígenas, sino para el resto de la sociedad. Por eso es necesario instalar estas cuestiones de la diversidad que hay hoy en la sociedad del pueblo argentino, y en ese camino tenemos que ir construyendo también las mujeres, porque las mujeres somos la grande, del reflejo de la lucha y de la contención, no solamente de un hogar, sino de la lucha de los pueblos. No sé si fui clara. Gracias. Y espero que haya podido responder bien, que haya quedado claro. Sí, Feli, una maravilla. Muy claro, gracias. Otra pregunta. ¿Cómo es la relación entre el feminismo de corte europeizado, liberal, y el feminismo comunitario popular? Si se pudiera hablar de articulaciones y espacios de debate. No sé quién quiere contestar. Yo creo o considero que hay varios espacios de encuentro y de debate, no siempre con buenos resultados. Por ejemplo, los encuentros, desde los encuentros internacionales hasta los encuentros nacionales, donde la lucha de las mujeres indígenas de adjudicarle un carácter plurinacional a esos encuentros, llevó mucho tiempo de ser comprendido. Y por otra parte, en el marco de lo que es la política concreta, el feminismo comunitario, y concretamente este feminismo al que aludió Seila cuando habló de Julieta Paredes, plantean frente al patriarcado una figura política que es casi inasible para el Estado liberal, que es el par político representativo de lo femenino y lo masculino en las comunidades, que no queda solamente sujeto a la idea de mujer y hombre, sino entendiendo la diversidad, que plantea la idea de comunidad y de la política. Claudia, volví a conectar el audio que lo corté sin querer. Ay, bueno, yo no sé en dónde quedé. Decía que las comunidades, además de plantear esta diversidad que las llevan a diversos encuentros, en principio vinculados a la lucha de mujeres, también se plantan
frente al patriarcado, planteando otra forma de concepción de la política, ¿no? Y en ese sentido proponen una figura política, tal como la piensa Julieta Paredes y su movimiento de feminismo comunitario, que es casi inasible para el Estado de corte liberal, que es el par político representativo de lo femenino y lo masculino en las comunidades, que va mucho más allá de la idea de hombre y de mujer hegemónica, ¿no? Plantean la idea de la comunidad como base y de la forma de pensar la política también desde otro lugar, ¿no? Entonces, ni la familia, ni la pareja, ni el partido, ni los cupos bastan para esta concepción, ¿no? Hay una elaboración teórica que invita a recoger las múltiples diversidades de la alteridad que existen en las comunidades, ¿no? Y que además también se resisten a esas identidades únicas de lo femenino, blanqueado y hegemónico. Entonces, lo que hay que poner, digamos, en consideración es que esto que planteaban las otras compañeras de la interculturalidad no es solamente para los pueblos y las naciones y las comunidades originarias o indígenas, es para todos. Nosotros tenemos que abrevar en esas otras formas de saber, de construir política, de pensarnos como sociedad, porque lo que hemos hecho hasta ahora no está dando buenos resultados. Entonces, cuando hablamos de educación intercultural, no es solamente para las escuelas indígenas, sino para el sistema educativo, que debe abrevar en otros saberes que la ciencia ha subalternizado. Y por eso nosotros tenemos esta propuesta dentro de nuestra universidad de haber creado una cátedra libre donde hablaban las mujeres y los hombres y las comunidades, y los claustros se permeaban de otras formas de pensar el mundo, de pensar la política y de pensar también qué vamos a hacer frente a esta crisis civilizatoria donde ellos son los únicos que han protegido el monte, la laguna, los cerros hoy explotados por la megaminería, las llanuras hoy transgenizadas por la soja y ahora por el trigo que también quieren imponer junto con convertirnos en el chiquero de China, y nosotros no tenemos cómo reaccionar. Entonces, cuando pensamos en la educación, o en los feminismos, estos deberán ser pluriculturales y plurinacionales y descolonizados, o no serán, porque nosotros somos diversos. Esta diversidad no es propia de los pueblos indígenas, si no construimos un gueto, si no le tiramos la pelota a ellos y generamos políticas más o menos resarcitorias de la gran deuda que tiene el Estado para con las comunidades y los pueblos que, tal como dice la Constitución en la reforma del 94, persisten al Estado. Entonces, hora de que, frente al contexto desolador de estos tiempos aciagos, donde la muerte se impuso y entonces nadie puede obviar que no estamos en buen camino, es hora que empecemos a mirar a estas otras formas de estar siendo y de pensar la vida y la política, y la interculturalidad entonces debe ser para todos, para todas y para todos. Perfecto. Una pregunta más. Desde los feminismos urbanos, ¿cómo podemos acompañar las luchas de los feminismos indígenas sin caer en apropiación cultural ni invisibilizar la voz de las compañeras? ¿Qué luchas tenemos para dar juntas? Quiero responder esta pregunta sobre lo que venimos construyendo. Imagínense que de esta Salta tan conservadora y religiosa y en Tartagal, ¿no? Que es un pueblo chico donde nos conocemos todos, y levantar la bandera feminista, ¿no? Pero bueno, yo no tuve problemas, no tengo problema de decir que soy feminista y de militar, ¿no? Mi pañuelo verde
bueno, ya fue ley, sobre la ley IDE, pero tenemos que acompañar el proceso también, ¿no? De la conquista de esta ley de otras hermanas, hermanes de México, de otros, ¿no? De otros territorios. Acá, por ejemplo, nuestras hermanas de Wichí, sobre todo el año pasado, no el otro año, porque sí, el año pasado fue en marzo, cuando el 8 de marzo, ¿no? Salimos a marchar, ¿no? Todas, por la, digamos, por el centro de nuestro pueblo, y se sumaron las hermanas. Entonces, ahí, ¿no? Vamos construyendo, ¿no? Esa interculturalidad, el diálogo de saberes, de escucharnos entre compañeras, hermanas, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué pasa por nuestro cuerpo? Las violencias, ¿no? Y nos animamos a denunciar. Por eso es que por ahí como que tenemos un poquito de miedo, porque por ahí, bueno, las compañeras son más combativas, ¿no? De salir con el megáfono, y las compañeras en los territorios, bueno, y vamos, ¿no? Vamos construyendo esta militancia feminista, vamos construyendo, y también en compartir de talleres sobre la prevención y la sensibilización, ¿no? De la violencia por motivo de género. También ahí vamos conociendo, ¿no? Sobre nuestros derechos, sobre nuestras leyes. Por ejemplo, el consenso de Montevideo, ¿no? Donde nosotras las mujeres indígenas tenemos, ¿no? el derecho de poder utilizar nuestras hierbas medicinales y no ser así discriminadas ni prohibidas por el uso de nuestras hierbas que son penalizadas, ¿no? Porque ejercemos, digamos, esta medicina ilegal, como nos dicen desde el sistema biomédico, ¿no? Y en el consenso de Montevideo lo dice bien claro, ¿no? Que tenemos el derecho, ¿no? De utilizar para cuidarnos, ¿no? Nuestras hierbas. Y bueno, ahí fue un diálogo, ¿no? De las compañeras feministas que vinieron de Salta Capital a compartir estos talleres, y bueno, las hermanas del pueblo Wichí, del pueblo Chorote, Churupí, Guaraní, Tapiete, ¿no? Nos hicimos una ronda y pudimos, ¿no? Expresar qué es lo que nos pasa, y bueno, cuáles son las leyes que garantizan nuestros derechos, y tenemos que hacer respetar, como que, bueno, vamos tomando fuerza, ¿no? Y coraje, fortaleza en esta lucha. Así que, bueno, nos vamos, somos en este espacio sororas, ¿no? En la construcción digamos, de nuestro feminismo, y también de la reivindicación de nuestros derechos. Eso es lo que quería aportar, cómo lo vamos construyendo desde nuestros territorios y de nuestra militancia. Bien, una pregunta más, que es la última, y ya después les invitamos a que prendan las cámaras y saludamos. No sé quién la va a querer contestar. Este feminismo popular, ¿podemos decir que es la raíz latinoamericana ligado a las comunidades indígenas? No sé quién quiere tomar la palabra. ¿Puedo? Bueno. Bueno. Bueno, no hablé, Felisa, por favor, decilo vos, por favor. Bueno, no, me imagino que la pregunta va, digo, directo a que si esto tiene que ver, digamos, con las luchas que se han venido gestando desde, yo creo que sí, que se viene dando desde ahí, porque, bueno, pero además porque, digamos, creo que los procesos creo que son diferentes, interesantes, y siempre, digamos, se va, como que le dicen esto, como que se van a alinear desde nuestra como visión, ¿no? Como que las fuerzas también se van alineando, y esa fuerza, eso Nehuen, decimos nosotros, ese espíritu, esos puli, desde el pueblo mapuche que tenemos
digo, se van alineando, esa fuerza en algún momento se pone en acción, y bueno, y como mujeres tenemos una sabiduría, un kimun, como decimos nosotros, una gran sabiduría y una gran fuerza como mujeres, porque somos las que engendramos, las que parimos, las que luchamos, y un montón de cuestiones, y eso, la única diferencia está en que nosotros somos de los pueblos originarios y el resto de las mujeres tienen tanto valores como lo que tenemos nosotros. Ahora, me parece que eso es un logro, digamos, de las mujeres, y es un logro sí, claro, que de acá, de este espacio, digamos, de latinoamericano. Me parece que eso es importante recatarlo. Creo que las luchas de las mujeres siempre han sido muy importantes. No sé si estoy contestando la pregunta, si no, bueno, Claudia ahí que pueda sumar más, digamos, a lo que estaban preguntando. Creo que la lucha siempre, todas las luchas son válidas, son importantes, son un proceso, y creo que son enriquecedoras. Y en ese sentido digo que hay una cuestión que en las luchas, y hoy estamos hablando de esta lucha, ¿no?, de las mujeres, siempre uno, como decía la hermana, hay un sector que van y que se ponen y qué sé yo, y hay las partes de los pueblos indígenas a veces medio como que por la propia historia misma es como que se resguarda un poco más. Eso no quiere decir, digamos, que la lucha no se haya dado, se dio, se va a dar y se va a seguir dando siempre, porque una de las cosas que tenemos las mujeres es que tenemos una fuerza, un espíritu muy, muy valioso, justamente por ser mujer, y además porque también tenemos una diversidad dentro de la propia naturaleza para poder desenvolver y desarrollar. Entonces creo que esta lucha se ha ganado, y se ha ganado, digamos, en un tiempo muy, muy importante, y por supuesto que tiene que ver, digamos, como lo planteaban ahí, es una lucha de este lugar, ¿no?, desde el espacio de latinoamericano. No sé si contesté la pregunta o si por ahí Claudia quiere hacer algunos aportes. Claudia, ¿vos querés sumar algo más? No, está bien, creo que ya di cuenta en algún aspecto de esto, ¿no?, que la mirada del feminismo comunitario que abreva en las cosmovisiones indígenas, en principio rompe con esa matriz epistémica del feminismo que fue por mucho tiempo hegemónico, de la construcción de derechos individuales, ¿no?, donde se plantea el derecho a la vida para todos, y en la noción de comunidad de vida donde entran también las otras expresiones de vida no humanas, que es lo que necesitamos nosotros comprender, ¿no? Los pueblos tienen muy en claro que si se daña la laguna, el monte, si se enferman los ríos, si se enferma la madre tierra, nosotros vamos a enfermar, y si no hay derecho para las vidas, no va a haber derechos humanos. Entonces, el feminismo que feminiza todas las resistencias encarna en esta otra forma de pensar esta cuestión, en la noción del buen vivir, de ser guardianes de la vida, porque somos creadoras de vida. Entonces esto es muy claro cuando uno analiza las cosmogonías indígenas, o analiza cómo llamaban a la tierra, a la mar, a la madre lluvia. Hoy acá está lloviendo, por suerte, después de haber estado invadido todo Rosario por nuevas quemas en el humedal, y realmente uno concibe esto como una respuesta de estas otras expresiones de vida frente a las cuales la especie humana, y signada por estos males de la modernidad, del colonialismo, el androcentrismo, ligado al antropocentrismo que pone al hombre por encima de todas las vidas, y esto es claro en la visión hegemónica del paradigma judeo-cristiano, que pone al hombre hecho a semejanza del único y verdadero Dios, mientras que las cosmovisiones indígenas plantean desde deidades andróginas hasta deidades femeninas y masculinas, sin
jerarquía alguna, sino la necesidad de complementar para poder seguir reproduciendo la vida, y por lo tanto en esa paridad y en esa complementariedad sin jerarquías, también las mujeres, los hombres y las diversidades sexogenéricas garantizan la reproducción de la vida material. Esto es lo que nosotros tenemos que comprender, en esto tenemos que repensarnos para poder, como dice mi remera, feminizar todas las resistencias. Eso es lo que nos cabe hacer, aprender de estas mujeres, de estas hermanas que tienen otra forma de pensar y descolonizarnos. Yo quería agregar, ¿puedo tomarme 2 minutos del atrevimiento? Sí, Leticia. No, yo por ahí, una cuestión cuando preguntaban, digamos, cómo pueden acompañar la lucha, ¿no?, de las mujeres de los pueblos originarios. Yo creo que hay varias formas de acompañar. En principio creo que esto de estos espacios así que hoy nos estamos dando, creo que es una forma, y después lo otro me parece que acompañar a la lucha de diferentes sectores, ¿no?, de diferentes espacios, lugares, de cada uno donde estamos, digamos. Acompañar la lucha, digamos, la resistencia de los territorios, acompañar la lucha, digamos, de los derechos que hemos ganado, pero también complementarlo con la lucha que hoy también están haciendo las mujeres, y creo que esa lucha nos permitiría conocernos, compartir los saberes, construir en conjunto, y creo que me parece que ese tiene que ser el acompañamiento. Tener, digamos, nosotros como mujeres originarias, y lo hablo como en el caso del pueblo mapuche, tenemos esa apertura porque consideramos que esto tiene que ser así, tiene que ser una cuestión colectiva, digamos, siempre, por supuesto, siempre llevando nuestras voces, pero también compartiendo nuestros saberes, y también, digamos, poder compartir esa cuestión comunitaria de ida y vuelta, ¿no? Me parece que desde ese lugar pueden acompañarnos, y creo que, bueno, estos espacios así ayudan mucho a descolonizarnos y conocernos y saber que somos diferentes porque tenemos una cultura, tenemos un idioma, tenemos una cosmovisión y tenemos una espiritualidad que lo desarrollamos en el territorio, y que inclusive hasta eso podemos compartir, esos saberes que son tan importantes, ¿no?, desde la medicina, desde la relación con el territorio, como persona, como humano. Eso quería decir, pero que me pareció que por ahí es importante poder dejarlo planteado, digamos, que acompañarnos en la lucha significaría eso, ¿no? Empezar a crear esa red, de ver cómo nos conocemos, cómo nos entablamos esa red de comunicación para poder saber que nos pasa algo, y bueno, que ya sabemos con quiénes vamos a compartir esa problemática, y que van a salir las compañeras a reafirmar y a estar, digamos, con nosotros en esa lucha, digamos, de cada una de su lugar y de su espacio, porque cada una, no todos vivimos en los mismos lugares, ¿no? Pero me parece importante eso, tenerlo en cuenta. Gracias. Bueno, compañeras, la verdad que una maravilla, están agradeciendo, mandando saludos, pidiéndole a Claudia que dé cátedras virtuales. Así que les voy invitando que vayan prendiendo las cámaras, así nos saludamos entre todos y nos vemos las caras. Ahí estaban pidiendo pasar un chivo, a ver, las compañeras, no sé quién. Sí, yo, que estoy pedigüeña hoy, Leticia. Sí, no pasa nada ahí, Grete. Lo que pasa es que como me pareces como a PDH, no sé quién era. ¿Viste? Bueno, es que estamos como Claro. administradoras con La Agus hoy. incógnita. Ajá. No, simplemente aprovechar el espacio para invitarlas, porque hay una iniciativa hermosa de las voluntarias de APDH Catamarca. Entonces lo que queremos hacer es invitarlas para que se sumen mañana a las 18 horas se pueden inscribir a través de apdhregionalcatamarca@gmail.com. Se va a presentar el índice de paridad, va a estar Mariana Rulli, y vamos a hablar sobre
el índice de paridad y los desafíos que se nos vienen encima, y me parecía bueno poder aprovechar y invitarles, porque sobre todo es una iniciativa de voluntarias de la PDH, así que eso es lo más lindo. Perfecto, Ese es el chivo. perfecto. Quería saber cuánto fue el máximo de participantes que tuvimos. Y más de ¿Tenés una idea? 218 mínimo. No sé Así por que Facebook. la verdad que, no, sí, en Facebook otro tanto. Bueno, ha sido un gusto, un éxito total, un placer, como siempre, ¿no? Estos espacios de construcción colectiva, siempre para repensar. Un honor para mí, la verdad. Estoy como casi les diría al punto de que se me caen unas lágrimas de emoción. Así que muchísimas gracias. Les invito a un saludo por ahí con las manos, así nos saturamos los Gracias. micrófonos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Abrazos a todos.